Buenos días, hermanos. En este día escucharemos la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Primera Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La vida cristiana es una vida de combate. Somos llamados a ser buenos soldados del Señor Jesucristo y a militar la buena milicia. La razón por la cual la vida cristiana es una guerra es que tenemos un enemigo terrible que busca destruirnos. Ese enemigo es Satanás. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8, que es el texto que acabamos de leer. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Nuestro enemigo es Satanás. Originalmente, Satanás fue creado como un ángel bello y sabio que se llamaba Lucifer. Pero el orgullo entró en su corazón y se rebeló contra Dios. Muchos de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Satanás se llama el príncipe de la potestad del aire, porque él y sus ángeles caídos habitan a nuestro alrededor. Aunque no los podemos ver, Satanás y sus ángeles caídos son los verdaderos enemigos del Hijo de Dios. La Biblia dice en Efesios 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señor del mundo, gobernador de estas tinieblas, contra milicias espirituales en los aires. Efesios 6, 12. ¿Cómo trabaja Satanás? El propósito de Satanás es el de destruir a la gente. El Señor Jesús dijo que este era un homicida desde el principio. Satanás tiene muchas maneras de destruir a la gente, pero sus armas principales son el engaño y la mentira. Satanás engaña a la gente para hacerles creer que todo lo sobrenatural viene de Dios, pero no todos los milagros son de Dios. Satanás y sus espíritus malignos pueden hacer muchas cosas milagrosas que están más allá del poder del hombre. Jesús dijo que vendrán falsos profetas en los días postreros y engañarán a mucha gente con grandes señales y milagros. Satanás pone obstáculos a la obra de Dios. Cuando se predica el evangelio, ahí está Satanás para sembrar duda y la incredulidad en las mentes de los que escuchan la palabra de Dios. Satanás oprime a los cristianos, pone pensamientos de duda, temor y desaliento en las mentes. Trata de desanimarles para que no vivan para Dios. Satanás tienta a los cristianos para que cometan pecados terribles. Trata de engañarles para que crean que no es malo que ellos hagan todo eso. Usa las cosas del mundo para que alejen sus corazones de Dios y no hagan su voluntad. Trata de evitar que entreguen su vida entera a Dios. En esta lección consideraremos la poderosa victoria de Cristo sobre este enemigo terrible, Satanás. Veremos cómo la victoria de Cristo es también nuestra victoria. El Señor Jesucristo vino al mundo para destruir las obras del diablo. La Biblia dice en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. La cruz es el lugar donde Cristo redimió a la humanidad del poder de Satanás. Satanás mantenía cautivos a los hombres por causa del pecado, pero en la cruz del Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Él puso fin a todos los derechos de Satanás sobre nosotros. Los hombres ahora
pueden escoger a quién servir. Los que escogen a Jesucristo como su Señor son librados del poder de Satanás. La Biblia dice en Colosenses 1, 12 y 13, dando gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1, 12 y 13. La cruz es también el lugar donde Satanás fue derrotado. La Biblia dice que el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza sobre sí mismo. Hebreos 2:14 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos 2:14. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, parecía como si los poderes de las tinieblas hubieran obtenido la victoria sobre él. Pero al tercer día resucitó de la tumba con un triunfo poderoso sobre Satanás y las potestades de las tinieblas. El Señor Jesús apareció en la tierra por un periodo de 40 días después de su resurrección. Antes de ascender al cielo, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Las potestades de las tinieblas fueron derrotadas. Satanás y sus espíritus malvados fueron despojados de toda su autoridad. El Señor Jesús volvió al cielo vencedor sobre todas las potestades de las tinieblas, desacreditándolas públicamente. La Biblia dice en Colosenses 2:15, y despojando, venciendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15. Qué espectáculo más admirable debe haber sido este en el mundo espiritual invisible, cuando el Señor Jesucristo volvió al cielo vencedor, volvió poderoso, con una gran victoria sobre Satanás y sobre las potestades de las tinieblas. El Padre dio la bienvenida a su amado Hijo al hogar en la gloria y le dio el sitio más elevado de poder y honor a su diestra. Jesucristo fue colocado en el mismo trono del cielo sobre todas las potestades de las tinieblas. La Biblia dice que Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Efesios 1, 20 y 21. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Ahora bien, aquí hay una verdad maravillosa. La victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas es nuestra victoria. Lo que hizo Cristo lo hizo como nuestro representante. Participamos en su muerte, participamos en su entierro, participamos en su resurrección y compartimos también su victoria sobre Satanás. Dios resucitó a Cristo y lo colocó a su misma diestra y nos resucitó con él. La Biblia dice en Efesios 2:6, y juntamente con él Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. ¿Cuál es nuestra nueva posición espiritual? Estamos sentados con Cristo sobre todas las potestades de las tinieblas. Los que estamos en Cristo, estamos sentados con Él en aquella posición de poder y victoria. Sobre todo, compartimos su trono. El compartir el trono de Cristo quiere decir compartir su autoridad. Se nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Tener autoridad de Cristo quiere decir que poseemos el derecho de actuar como sus representantes. Podemos hablar
y actuar en su nombre. Hay una diferencia que debemos entender. La diferencia que existe entre poder y autoridad. Un camión, un vehículo, una troca, como dicen acá en los Estados Unidos, los hispanos. Un camión tiene poder, tiene fuerza motriz. Pero un policía tiene autoridad para pararlo, para detenerlo. La placa que el policía anda en su uniforme en el pecho lo identifica como alguien que legítimamente ha sido constituido como representante de la autoridad. Tiene la autoridad para parar la fuerza de aquel camión. Detrás del policía está la autoridad del gobierno, de la ciudad y del estado. Y el chofer del camión reconoce esto y lo obedece. Satanás y sus espíritus malvados tienen poder, pero Cristo nos ha dado autoridad. Si permanecemos en Cristo, podemos hablar en su nombre y las potestades de las tinieblas tienen que obedecernos. Ellas reconocen que detrás de nosotros está la autoridad de Cristo mismo. La batalla no ha terminado. Satanás es un enemigo vencido. Un día él y sus espíritus malvados serán lanzados a un lago de fuego donde nunca volverán a molestarnos más. Pero mientras tanto, Satanás está muy activo y va como león rugiente, tentando, engañando y destruyendo. Ningún hijo de Dios es capaz por sí mismo de contender con este enemigo terrible. Solo mediante Jesucristo podemos vencerle. La palabra de Dios nos dice en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. No debemos sentirnos fuertes en nosotros mismos, sino debemos ser fuertes en el Señor. Cristo es el vencedor de Satanás y debemos ser fuertes en Él, en Cristo. El libro de Apocalipsis habla de los vencedores, los que vencieron a Satanás. La Biblia nos dice el secreto de cómo lo vencieron. Es un secreto triple y lo encontramos en Apocalipsis 12:11. Dice la palabra de Dios, y ellos le han vencido, o sea, a Satanás. 1, por la sangre del Cordero. 2, por la palabra de su testimonio. 3, no han amado sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Consideremos cada una de estas tres cosas y veamos cómo podemos usarlas para vencer a Satanás. La sangre del Cordero. Satanás es engañador y homicida. Y uno de sus ataques principales contra los cristianos es acusarles. Él se llama el acusador de los hermanos. Nos acusa ante Dios y nos acusa en nuestra mente. Nos dice que somos muy malos. Nos dice que somos débiles y pecaminosos y que siempre seremos así. ¿Cuál es nuestra defensa contra las acusaciones de Satanás? Nuestra defensa es la sangre del Cordero. Mediante la sangre del Señor Jesús podemos vencer las acusaciones de Satanás. Podemos decir a Satanás, sí, soy pecaminoso, pero la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. La palabra de su testimonio. Dios nos ha dado la sangre del Cordero como nuestra defensa contra las acusaciones de Satanás. También nos da un arma para usar contra el mismo Satanás. Esa arma es la palabra de nuestro testimonio. Eso quiere decir que podemos declarar a Satanás las grandes realidades de la victoria de Cristo sobre él. Podemos decir a Satanás, tú estás vencido. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el vencedor, Jesucristo es Rey, yo soy uno con Él. Estas son grandes realidades y Satanás no puede refutarlas. Él sabe que son verdad. No han amado
sus vidas. Si hemos de vencer a Satanás, no debemos amarnos a nosotros mismos más que la propia vida. Si nos amamos, seremos vencidos. Pero no tenemos que dejar que el yo reine sobre nosotros. Fuimos crucificados con Cristo para que ya no viviéramos por nosotros mismos, sino por Él, que murió por nosotros. Podemos decir con el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Por nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo, hemos sido librados del poder del enemigo. Podemos decir no al pecado. Podemos decir no al yo, no a la carne, no al mundo y no a Satanás mismo. Para concluir, no solamente nos ha librado el Señor Jesús del poder de nuestros enemigos, sino el mismo Cristo victorioso y resucitado vive en nosotros. Podemos ser vencedores. La Biblia dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque Cristo mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, Satanás. 1 Juan 4:4. Mis hermanos, a Cristo no hay quien le gane. Y en Él somos victoriosos. En Él tenemos vida. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Oremos. Padre, ayúdame a ver mi porción en la poderosa victoria de Cristo sobre Satanás y las potestades de las tinieblas. Gracias por darnos la victoria en la preciosa sangre de Cristo Jesús, en el testimonio de su palabra, y por darnos también, Señor, la salvación en Cristo. En su precioso nombre te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.